Célestin Freinet, el maestro y pedagogo francés Célestin Freinet, nació el 15 de octubre de 1896 en Gars. En 1913 ingresó en la escuela normal. En la Gran Guerra del 14 fue movilizado y en 1915 fue herido en el pecho, provocándole una convalecencia de 4 años. En 1920 inicia como maestro en Bar-sur-Lot, creando su método de pedagogía popular que puso en práctica en esa misma escuela. Asistiendo a congresos sobre escuela nueva, conoció a maestros como Freire, Claparède. A partir de 1923 comienza a elaborar sus propias técnicas, pero no será hasta su matrimonio en marzo de 1926 con Élise Laguerre que las técnicas de Freinet tendrán un empujón definitivo. Trató de continuar su propuesta pedagógica en Saint-Paul-de-Vence, donde es bien acogido por sus ideas de política. En 1928 inició la imprenta, la correspondencia escolar, la cooperativa escolar, a nivel nación, la cooperativa de enseñanza laica. El contexto histórico de Célestin Freinet sucedía la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la cual devastó el orden político, económico y social de Europa y su dudosa conclusión sobre las bases y preparó todo para la Segunda Guerra Mundial. Para 1939 y 1945 ocurriría este hecho, siendo una guerra masiva en donde se producieron miles de muertes en campos de exterminio y trabajos forzados. Durante su contexto histórico procedía también la Escuela Nueva. ¿Qué es la Escuela Nueva? La Escuela Nueva, o bien conocida como la Escuela Moderna, fue un centro de enseñanza que era laica, mezclaba en sus aulas niños y niñas que gozaban de una libertad insólita para la época. Defendía la educación científica y humanista que potenciaban el pensamiento libre y crítico y orientaba a los alumnos hacia una comprensión de la realidad que debía conducir a la emancipación individual y de ella a la sociedad. También sucedía la pedagogía antiautoritaria. ¿Qué es esto? Bueno, el anarquismo demanda la libertad del individuo y su naturaleza social. Rechazaba la escuela tradicional y el Estado planteaba que no existían diferencias entre maestros y alumnos y que funcione de manera autogestionaria. Esta se basaba. Bueno, la pedagogía de Celestín Freinet contaba con principios fundamentales, los cuales era expresión, comunicación y creación que permitían al niño construirse como persona. Bueno, el tanteo experimental sabemos que es la base natural de toda su pedagogía, la cual el niño conoce a partir de lo que sabe y conoce y adquiere otros saberes al mismo tiempo que pone en marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico, un método de análisis y de síntesis. Esto quiere decir que esto lo hacía mediante el método de experimentación, ensayo y error. También tenemos la vida cooperativa y participativa. Bueno, esto quiere decir que el niño aprende a realizar las tareas escolares escritas y prácticas ayudando a los demás en trabajos de equipo. Esto le dará el sentido de la responsabilidad y la relación de escuela y vida. Esto quiere decir que pues, las enseñanzas parten de la observación de la vida cotidiana, que hay una relación estrecha entre lo que sucede. Bueno, las obras más importantes de Celestín Freinet son las técnicas Freinet de la Escuela Moderna, que fueron en 1976. También da una escuela por el pueblo de la misma fecha. La Escuela Moderna. También tenemos las aportaciones pedagógicas que es el principio de una educación por el trabajo. Esto es una pedagogía moderna y popular que desarrolla el concepto de trabajo y juego.
Sus teorías y aplicaciones adquieren un carácter democrático y social y estimula, pues, como base de su propósito a lo siguiente, que también es el principio de la cooperación. El principio de la cooperación, pues el cual exige que la creación de un ambiente en el aula en el que existan elementos mediadores de un niño libre de un educador mediador y guía para ayudarlo a desarrollar al máximo sus capacidades. La cooperación del alumno y la cooperación del maestro, alumnos y maestros, alumno-alumno y maestro-alumno, ¿no? Esta última con la finalidad de compartir experiencias, dialogar, poniendo en comunicación los problemas y posibles soluciones, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de la escuela popular, que es. El texto y el dibujo libre. El texto y el dibujo libre son actividades que el niño realiza libremente, es decir, el alumno escoge el tema que desea, se realizan en la escuela o fuera de ella, siempre que el niño tenga alguna cosa que explicar o comunicar y nunca es impuesto. Freinet consideraba que el texto y el dibujo libre permiten a los niños comunicarse con sus compañeros y con el maestro. Las composiciones del alumnado comportan la corrección colectiva. Se escribe en la pizarra, se lee, se copia después de la corrección colectiva. Ello comporta ejercicios de vocabulario, construcción de frases, gramática, etc., sin alterar el pensamiento o la idea del texto. El texto y el dibujo libre se utilizan para el aprendizaje de la lectura y asimismo de la escritura, para experimentar la naturaleza social del lenguaje y la experiencia democrática de juzgar y seleccionar textos libres que han de ser impresos y públicos. La asamblea de clase. Otra técnica muy importante y conocida de la pedagogía Freinet es la asamblea de clase. Mediante las asambleas se les da la palabra a los niños y niñas para que expresen en libertad sus propuestas, felicitaciones y críticas. La escuela tiene que educar para la participación y la democracia. No hay conocimiento más necesario que la educación en valores y el desarrollo integral de las personas. Las asambleas escolares son una técnica muy importante para conseguir esos fines. Uno de los principios pedagógicos de mayor alcance y contenido de la pedagogía de Freinet es dar la palabra a los niños y niñas. En cada asamblea se elige a un niño o niña que moderarán las palabras y un secretario o secretaria que será quien tomará nota de los acuerdos. El moderador se encarga de leer el cartel que hay en clase, las críticas, propuestas y felicitaciones de la semana y les pregunta a quienes le han escrito si las mantienen. Una manera muy eficaz de organizar las asambleas es que el orden del día recoja 3 puntos fijos: críticas, propuestas y asimismo felicitaciones. Una vez que ha concluido la asamblea, el secretario o secretaria pasará limpio todos los acuerdos al libro de actas. Asimismo, cabe recalcar que cuando un tema es urgente o de suma importancia, se celebra una asamblea extraordinaria. La correspondencia interescolar. La correspondencia empezó en el año de 1926, cuando la escuela en la que trabajaba Freinet entra en correspondencia epistolar con el maestro y los niños de la escuela de San Filiberto, donde también se utilizaba la imprenta. La correspondencia es el intercambio epistolar entre niños y maestros sobre aspectos de la vida de la escuela y de la vida del entorno, costumbres, tradiciones, trabajos, formas de pensar, etc. La correspondencia incluye textos impresos, cartas, material audiovisual, productos locales. Cada niño tiene una pareja en otra escuela con la que mantiene una correspondencia particular que les permite una relación más estrecha. A lo largo del contacto con la otra escuela,
Se realiza posteriormente una visita para aumentar la afectividad y el contacto personal. Esta técnica es un elemento de motivación porque el alumnado explora y estudia componentes de su contexto, así como la lectura colectiva del material colectivo recibido es el motivo de estudio e investigación de nuevos temas. El plan de trabajo. El plan de trabajo es un documento que tienen los alumnos que elaboran semanalmente o quincenalmente. En él se refleja el compromiso de trabajo a realizar como fichas, lecturas, trabajos, iniciativas personales, etc. El alumnado decide por sí mismo qué hará durante ese tiempo. Se evalúa con el maestro y se autoevalúa constantemente. Es una técnica que permite al alumnado organizar sus tareas, permite trabajar cada uno a su ritmo y desarrollar las tareas escolares según el orden que más le convenga al niño, controlando sus progresos con el maestro. También existe el mural del plan de trabajo anual, donde se puede ver todo lo que hay que tratar durante el curso. Cada tarea se va marcando en diferentes colores conforme se va desarrollando los diversos temas. El plan de trabajo permitió a Freinet eliminar los exámenes, puesto que el niño y el maestro conjuntamente son quienes valoran, mediante este plan y el registro de seguimiento, las tareas realizadas. El cálculo vivo. El cálculo debe ser un instrumento de acción sobre las cosas. Sirve para medir los campos, pesar los productos, calcular el precio de costo, los intereses que se deben o se cobran. Todo ello justifica la actividad aritmética. Es preciso, por tanto, sumergir el cálculo escolar en la vida del entorno y convertirlo en cálculo vivo. Celestín Freinet. Esta técnica consiste en permitir el aprendizaje vivo, significativo y funcional de las actividades matemáticas mediante problemas de la vida real. Usa el tanto experimental aplicado tanto al análisis de la situación matemática o problema como a la forma de resolución. El mismo respeta el aprendizaje natural del niño y la niña. Aprende a resolver problemas y situaciones matemáticas cotidianas y transferir el proceso adquirido a otras situaciones. Asimismo, interpreta y expresa mejor la realidad a través del lenguaje matemático. Aprende y aplica las reglas, vocabulario y simbología matemática de una forma natural y significativa. De igual manera, desarrolla las capacidades de razonamiento, abstracción, cooperativas y de investigación. ¿Cómo se hace? El punto de partida son las necesidades reales de la vida escolar o problemas cotidianos, ante los cuales el alumno pone en juego su intuición, sus conocimientos y sus experiencias previas, su imaginación y creatividad para encontrar la solución más idónea y eficaz. Asimismo, precisa de actividades concretas, fabricación, compras, ventas, contaje, costos, intereses, repartos, medidas, estimación, probabilidad, cálculos de problemas prácticos relacionados con actividades consensuadas o con la vida del aula.